Lo que yo quería un poco hacer es un breve reconto de lo que ha sido la ley de responsabilidad fiscal, la vigente hoy, y luego el proyecto de ley que hace muy poco se envió al Congreso de la Nación. Ante todo decir que, a pesar de haber trabajado mucho la provincia de Mendoza como a cargo de la dirección ejecutiva del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, hasta hace un mes fuimos nosotros un poco los que nos tocó liderar el proyecto de ley que hoy está en el Congreso. Va a sonar un poco contradictorio, ¿no? Pero estamos convencidos de que la responsabilidad fiscal no debería ser fijada por ley, ¿no? Creemos que debería ser una obligación de cualquier administrador que tiene a su cargo cuentas públicas, ¿no? En este caso, así como de un gobernador, de un presidente, pero fundamentalmente recaer en la idoneidad y en la obligación de cada uno de los, específicamente, en este caso me toca a mí acá en la provincia de Mendoza, pero los encargados de la administración de las cuentas públicas. En estos días que hemos estado, más que días, en este año que hemos estado trabajando en el nuevo proyecto de ley, realmente es muy complejo trabajar en un proyecto de ley que encuadre a las 24 jurisdicciones que deben cuadrar, más al gobierno nacional, con situaciones absolutamente dispares entre cada una de las jurisdicciones, ¿no? Y donde cada uno de nosotros queremos ver un proyecto de ley que sea creíble, que de alguna forma implique algún sentido de obligación, porque si estamos muy holgados dentro de ese proyecto, de ninguna manera nos va a conducir hacia un ordenamiento, hacia una consolidación fiscal, pero la situación de cada una de las jurisdicciones es absolutamente distinta, ¿no? Lo es del gobierno nacional, sobre todo con el caso del sistema previsional. Hay provincias con cajas transferidas y provincias que no las tienen, donde la situación ahí también es absolutamente dispar. Y luego ahora les voy a comentar algunos de los puntos que se acuerdan, pero que también, ¿no? Cuando uno quiere poner ciertos parámetros al crecimiento de la planta pública, estamos comparando provincias de 120 empleados públicos por cada 1.000 habitantes con provincias que tienen 21, ¿no? Entonces, cuando ponemos limitaciones en un sistema de reglas bastante claras, con mucha lógica, el que tiene 21, que dice, la verdad que tenemos una conducta de hace muchos años de esto, que claramente son aquellas provincias que tienen orden fiscal, nos decían, bueno, ¿por qué motivo me tengo que obligar, ¿no? Si estoy haciendo alguna obra de infraestructura y tengo una necesidad de dotarla de personal, ¿por qué motivo voy a obligarme a ponerme un límite en el crecimiento de la planta? Versus provincias que no hay manera que tengan crecimiento en la planta, prácticamente tendrían que tener nuevos habitantes en la provincia para poder crecer por sobre los 120 habitantes por cada 120 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Entonces, la verdad que fue muy, muy complejo el proyecto de ley y bueno, todavía le queda la complicación de sortear la legislatura. Afortunadamente, el proyecto pudimos consensuarlo entre todas las jurisdicciones. Hay solo 3 jurisdicciones que no están adheridas a responsabilidad fiscal. Independientemente de ello, la ciudad de Buenos Aires no adherida nos acompañó en el proyecto. Entonces, bueno, somos relativamente optimistas sobre el tratamiento que podría tener en los próximos meses en la legislatura. Yendo un poco a la historia de responsabilidad fiscal, realmente consideramos que la ley actual no es mala. De hecho, la ley provincial que adhiere a la ley nacional, la ley 7314, que adhiere a la ley vigente hoy, es aún mejor, es aún más restrictiva en ciertos aspectos, algunos de los cuales incorporamos en el proyecto de ley vigente hoy, como son las reglas de fin de mandato, ¿no? Son cierta limitación a que un gobernador saliente en los últimos 6 meses pueda incurrir en gastos corrientes que van a afectar a la futura o a futuras gestiones. Eso fue incorporado en el próximo proyecto de ley. Pero lo que ha sucedido en Argentina, lamentablemente, es que la ley de responsabilidad fiscal, en forma recurrente, la última es el capítulo 9 de la actual ley de presupuesto, se ha ido sorteando, ¿no? Se ha ido excluyendo aquellos artículos, aquellos
puntos que nos resultan de alguna forma alguna complicación en las administraciones. Entonces, entendemos que no era una mala ley, pero evidentemente si no tenía la flexibilidad y la posibilidad de ser una ley que no tenga que estar sorteándose en forma permanente, requería de un nuevo proyecto, y ese es el que hoy está presentado. Básicamente el proyecto presentado hoy, el corazón del proyecto apunta a achicar el tamaño del sector público dentro de la economía. Consideramos que es insostenible, lo podemos ver, creo que cada uno de nosotros podremos ver nuestras provincias, pero sobre todo en el presupuesto nacional hay un déficit corriente, aún déficit corriente antes de intereses, pero creo que es bastante injusto. Los intereses hay que pagarlo, hay que considerarlo, y el nivel de déficit corriente es elevado, es permanente, más allá de medidas que se están tomando que apuntan y se ha ido cumpliendo desde el 4.8% del PBG al 3.2% y al 2.2% que se prevé y ya está en el presupuesto nacional. Pero estamos convencidos de que hay que hacer algo, digamos, hoy aún con capacidad en los mercados internacionales, y afortunadamente riesgo país que se ha ajustado muchísimo, aún así estamos pagando un spread bastante elevado sobre el riesgo cero, y afortunadamente el riesgo cero, contrario a todas las proyecciones que teníamos, que era crecimiento de tasas desde el inicio de la administración Trump, aún no se han dado, que bueno, a los efectos del gobierno nacional es fundamental por el alto comportamiento de necesidades de financiamiento, por el alto componente de necesidades de financiamiento que tiene el presupuesto. Entonces, volviendo sobre el esquema, claramente lo que se propone es dejar constantes en términos reales los gastos corrientes, que los gastos corrientes está definido como gasto corriente primario, con algunas deducciones, pero bueno, no vale la pena entrar en detalle, pero que los gastos corrientes primarios no puedan crecer más allá de lo que crece la inflación, que claramente propone con un ciclo de crecimiento sostenido, que es el que se está de alguna forma fijando en la pauta macrofiscal de la nación, que es un crecimiento moderado pero sostenido a tasas del 3,5 en los próximos años, empezar a trabajar en la reducción del peso del sector público sobre la economía. Eso entendemos que es el corazón de la ley. Luego tiene la posibilidad de generar inversión pública. Obviamente lo condiciona a ello, a tener un superávit primario corriente, y que la capacidad de endeudamiento de la provincia así lo permita, ¿no? Y no dada por el mercado, sino con un índice tomado como la totalidad de los servicios a pagar por la deuda respecto de los recursos. Esos serían los dos puntos, entonces: contener el gasto corriente, permitir en aquellas jurisdicciones con un orden en el resultado corriente, permitir el crecimiento de la inversión pública. Y luego tiene algunos puntos que podrían ser un poco redundantes a estos dos, que es que la planta de empleados no pueda crecer. Si tenemos una contención del gasto corriente, no necesariamente se tendrían que incluir este concepto, pero bueno, de alguna forma se dijo que hay jurisdicciones que pueden optar por crecer en planta de empleados y bueno, brindar muy bajos niveles de retribución al empleado. Entonces, aunque suene un poco redundante, se optó por poner una limitación al crecimiento de la planta personal. No puede crecer más allá del crecimiento vegetativo de la población, con determinadas excepciones, ¿no? Obviamente, en aquellas jurisdicciones que presentan un orden de sus cuentas y que haya inversiones y sea necesario la contratación de empleados para cubrir ese gasto corriente, bueno, que se contemple la posibilidad de salida. Y también en aquellos casos que haya políticas públicas nacionales que así lo requieran, ¿no? Yo recuerdo en una charla acá en Mendoza, cuando estábamos justamente lo que terminó siendo el proyecto de ley, los lineamientos principales definiéndolos, justo había trascendido una política nacional respecto de las salitas de tres obligatorias, que bueno, eso podía implicar un crecimiento
de cantidad de empleados y también crecimiento de gasto corriente para sostenerlo. Entonces, en la medida que haya políticas públicas nacionales que vayan en algún tipo, que requieran algún tipo de aumento de contrataciones o de gasto corriente, que no sea la misma ley la que lo tenga que exceptuar, ¿no? Para no empezar con esto, las excepciones constantes. Luego hay bueno, por supuesto, permanece la constitución de fondos anticíclicos y también la incorporación de reglas de fin de mandato, como les mencionaba, y también hay un punto que apunta justamente a la medida anunciada el día de ayer, que es a descomprimir la presión fiscal, ¿no? A los efectos de generar mayor desarrollo económico, mayor crecimiento. También hay un convencimiento que la presión impositiva en todos los niveles de gobierno nacional, provincial y las tasas municipales hoy es prácticamente insostenible, está en sus máximos históricos, bueno, y hay un compromiso de las provincias adheridas al régimen de comenzar a trabajar en bajar esa presión fiscal. Si lo observan en el proyecto de ley, lo habla no generación de nuevas alícuotas, no crecer en alícuotas, pero plantea la armonización del sistema fiscal, porque a veces a los efectos, como pasó ayer, a los efectos de ir un sistema más justo, más equitativo, más equilibrado, algunos impuestos tienen que subir, pero el criterio general es ir descomprimiendo la presión impositiva. Creo que estos son los puntos principales que contiene el proyecto de ley. Como para ir cerrando, la presentación del presupuesto de la provincia de Mendoza, que la hicimos la semana pasada, ya está elevado a la legislatura. Básicamente nosotros estamos dentro de los lineamientos de responsabilidad fiscal. Cuando establecimos el programa fiscal allá por diciembre del 2015 para todo, o el programa de gobierno, el componente del programa fiscal para toda esta gestión, lo primero que se dijo y bueno, obviamente nosotros vamos a decir que entendemos que estamos cumpliendo perfectamente, es que se iba a trabajar en un ordenamiento fiscal. La situación de la provincia de Mendoza en lo fiscal era absolutamente comprometida a inicios de nuestro mandato y bueno, el proceso apuntaba a recuperar los niveles de inversión pública, a cerrar, a lograr un equilibrio en las cuentas corrientes sobre todo, y por último a descomprimir la presión impositiva, ¿no es cierto? Entonces, el primer año claramente nuestro presupuesto fue un presupuesto con un componente 100% exclusivamente de consolidación fiscal, no preveía niveles de inversión pública, o sea, con un bajo componente de inversión pública era inviable, teníamos una situación de deuda flotante muy alta, teníamos una presión impositiva altísima. En el año 2017, o sea, el presupuesto vigente, ya cuando empezamos a ver un proceso de consolidación fiscal de alguna manera iniciado, se nos permitió empezar con un componente de inversión pública un poco más fuerte, con altos niveles de endeudamiento, y ya presentamos un presupuesto 2018 que entendemos un proyecto mucho más de desarrollo, uno de transición fue el 17 y un proyecto muy de desarrollo como hemos denominado este último, con un alto nivel de inversión pública, como primera medida ya un superávit en el resultado corriente, tenemos un pequeño superávit del orden del 1.3 del presupuesto. En el año 2015, como para que se hagan una idea los que son de otras provincias, el nivel de déficit sobre el presupuesto era casi del 7%, 6,9%. Pudimos avanzar en un resultado en positivo en este sentido, y bueno, eso ya nos habilita a pensar en un mayor nivel de inversión pública. Creo que este fue el punto fundamental de nuestro presupuesto. Está bastante claro en el presupuesto nacional cuando indica que el nivel de inversión pública actualmente en Argentina, el nivel de inversión en Argentina es del 15,8%, esa inversión en Paraguay es del 16,8%, Colombia, Chile, Uruguay, claramente están todos por arriba del 20,3%, que es el nivel de inversión promedio. Entendemos que un 15% es lo que se requiere para cubrir la depreciación,
digamos, solamente el deterioro de la inversión. Entonces todo lo que sea por arriba del 15% empieza a ser ya desarrollo, crecimiento, y con lo que se prevé de un crecimiento de la inversión real en el orden del 12% en el 18 y algo menos en el año 2019, ya estaría llevando el nivel de inversión de país al orden del 20%, que es lo que sería la media de la TAM, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo, presupuesto nuestro tiene un alto componente de inversión pública con un componente muchísimo más bajo ya de endeudamiento. Estamos duplicando la inversión pública respecto de lo que era el año pasado, con un nivel de endeudamiento del 50% en términos nominales de lo que solicitamos el año pasado.